Bienvenidos una vez más. Esta es la mentoría de ICT, la mentoría gratuita de YouTube del 2022. Espero estén bien y que tengan una maravillosa oportunidad de estudiar y aprender esta semana, además de seguirle el hilo a las lecciones. Estamos observando el E-mini S&P gráfico diario. Este es el contrato del mes de junio de 2022. Quiero más o menos recordarles qué es lo que estuvimos observando más o menos durante la última semana, el último mes. Recuerden que aquí tuvimos ese order block bajista que lo describí como un área de interés. Estaríamos entrando a una tendencia de temporada, por lo que esperaríamos precios más bajos. Tenemos precios más bajos, les mostré la relación con el dólar. Ya que estamos en un risk-off, tendríamos caídas en el mercado de equities. Dije que era probable que buscásemos este mínimo relativamente igual. Haré cosas en la plataforma de TradingView de manera que ustedes, los que me preguntan en la sección de comentarios, ¿cómo hago esto? ¿Dónde está tal cosa en la plataforma? De hecho, la mayoría de las cosas que sé acerca de TradingView me las han enseñado mis propios estudiantes. Voy a dejar fijado un comentario, una publicación con el nombre de Tips para TradingView. Si tienen un tip que quieran compartir con los seguidores que son nuevos en el TradingView, por favor, déjenlo en la publicación y descríbanlo lo mejor que puedan. Estoy seguro de que será bien recibido e incluso puede que yo aprenda algo también. Estamos observando cómo el mercado de hecho va a nuestros mínimos relativamente iguales. Este fue el Troll Liquidity. Ahora, cuando enseño a mis estudiantes y cuando llegan estudiantes nuevos, lo primero que quieren saber es cómo escoger el order block correcto. Saben que es uno de mis conceptos, quieren saber cuál es la vela de entrada, cuál es el punto de entrada, en dónde entro. Eso es lo más fácil de todo el aprendizaje. Una vez que entienden qué es lo que el mercado probablemente hará, a dónde irá, a dónde va, por qué debe ir ahí. Si dedican la mayor parte de su estudio al tape reading, que es más o menos lo que mostraré en los live streams en mayo, y antes de avanzar en esta conversación, los live streams solo se harán en mayo, no serán continuos. No quiero prometerles continuidad. Sin embargo, mostraré algunas cosas en las sesiones en vivo de manera que puedan ver cómo entrenarse a sí mismos para buscar estas cosas. No les daré recomendaciones de operativa. No quiero estar entrando enfrente de ustedes. Describiré básicamente lo que me ven hacer en esta mentoría. Aquí lo que hago es delinear hacia dónde irá. Y lo hizo. Eso mismo lo estaré haciendo con los gráficos intradía. Resaltaré ciertas áreas a estudiar y veremos la reacción del precio. Buscaremos la ocurrencia de algo en ese punto. Quiero que entiendan qué es lo que está ocurriendo, por qué es probable que ocurra lo que estaré indicando. Lo mejor que puede pasar es que me equivoque un par de veces. Eso los va a aligerar porque van a pensar, bueno, me equivoqué. El mismo ICT no acertó aquí o allá. Haré lo mejor obviamente para educarlos y mostrarles lo que creo que sucedería, pero invariablemente van a haber casos en los que no seré preciso. Haré malas lecturas y eso está bien. No tomen lo que digan en los comentarios o mis opiniones sobre el gráfico que estará en vivo, no tomen eso como consejos de operativa. No tomen operaciones. Y eso lo diré cada vez que hago un live stream. No ejecuten, porque no saben lo que estoy haciendo. No saben lo que estoy viendo. No saben lo que trato de enseñarles. Nada de eso. Solo observen y tomen notas. Serán grabados y estarán en el canal de YouTube para aquellas personas que no tendrán la posibilidad de estar presentes. ¿Cuándo se van a hacer esos live streams? En la sesión de New York.
Creo que comenzaré a eso de las 8 de la mañana, de manera que podamos configurar los gráficos y yo les dé una idea de lo que sucedió durante la noche y además lo que crea que puede presentar el calendario económico. De esa manera tendremos una idea. No estaré hablando en el chat, en ese pequeño chat que sale de lado. Ustedes digan lo que quieran, yo sin cuidado. No estaré viendo eso porque será una distracción. Con la agenda que tengo para ese día será algo distractivo el leer comentarios, preguntas. A causa de que sé que sus preguntas son importantes, por simples que puedan ser, sentiré el impulso de responder todo lo que aparezca en la pantalla. Eso me va a quitar concentración, por eso no estaré viendo el chat. No es que los ignore por ser testarudo, los ignoro solo para seguir enfocado, es todo. Comenzaremos más o menos a las 8 de la mañana y cerraremos cuando crea que es correcto hacerlo, pero como máximo llegaremos a las 10:30, 11, y esa es una sesión bastante larga, lo sé, pero puede que no siempre lleguemos hasta allá. Tampoco será algo que hagamos todos los días. Así que será un día seleccionado de antemano, lo sabrán, lo publicaré en el apartado de la comunidad de mi canal de YouTube. Y dejando eso de lado, vayamos a lo importante aquí. Delineé esta área de aquí y este mínimo. Dije que ese sería el Drawn Liquidity. Aquí en el TradingView hay un pequeño segmento en el que pueden elegir ciertas cosas. Pueden hacer esto y con eso identificar el área hacia la que irá el mercado. ¿Qué es lo que buscan? En otras palabras, o pueden utilizar el pequeño icono del imán. Enseño esto con esa analogía. Por ejemplo, estando ahí arriba, imaginen cierta clase de imán aquí debajo. El precio sería atraído hacia ese nivel aquí. Aquí es en donde estaba la liquidez y fue alcanzada hoy. Eso lo sabían desde aquí arriba. Sabían del order block aquí arriba. Sabían acerca de la tendencia de temporada que les describía. Aquí tenemos una buena caída. Quiero llevarles al mercado y descomponer esto un poco más para darles un poco más de detalles. Iremos al gráfico de 1 hora. Por esto es que hago diapositivas en PowerPoint. Es muy fácil llegar a donde quiero. Aquí tuvimos un impulso. El día de ayer continuó subiendo. Se quedó por debajo de este máximo y luego tenemos una caída. La pausa normal y el gap a la baja. El precio retrocede entre el mínimo de esta vela y la apertura de esta, justo ahí. Eso es un imbalance que coincidiría con un gap. Quiero que le den un vistazo a eso. Ahora, tenemos esta vela de aquí, una pequeña aquí, esta y esta. Van apenas por encima de esa área. Esta es una acción del precio permisible. En otras palabras, esto es algo a lo que deben acostumbrarse. Miren los cuerpos de las velas. ¿Ven cómo se mantienen dentro del imbalance? El precio busca liquidez y se detiene en las mechas. Pero la mayor parte del volumen está dentro del imbalance. ¿Lo ven? Ahora tenemos una entrega del mercado a la baja. Aquí están las 9 de la mañana. Quiero revisar las 9:30, de hecho. Bajemos a un gráfico de 15 minutos. Aquí están las 9:30. Ese precio de apertura de aquí a las 9:30, lo que realmente sucede es que abren los equities. Ahí comienzan a moverse los stocks. Ahí escuchan las campanas din 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 y de la nada todos aplauden en la televisión. Eso es lo que sucede ahí.
la apertura. Se toma un máximo de corto plazo, justo aquí, y luego se quiebra a la baja. Se crea un imbalance aquí. En la temporalidad de 15 minutos que vemos, ¿se tomó un máximo? Sí. ¿Se quebró por debajo de un mínimo? Sí. ¿Hubo desplazamiento? Sí. ¿Fue energético? ¿Retrocedimos aquí? Sí. Aquí pueden vender y sincronizarse con el impulso, posicionándose. Si eres, digamos, un swing trader o short-term trader, esta podría ser tu entrada y buscarías ese mínimo relativamente igual previo, que sería la línea azul de aquí. Recuerden los mínimos iguales en el gráfico diario en los que dibujé una línea. Eso es esto de aquí. El precio los alcanzó hoy. A las 8:30, justo ahí, utilizaremos el precio de apertura. ¿Fue el precio por encima? Sí, está en un premium. Está por encima de un all high. Eso también hace que se esté en un premium. Yo vi, y creo que fue una chica, me disculpo porque no recuerdo y no tengo el nombre, que no se ofenda, pero sé por qué lo vi. Ella decía algo en relación a que no entiende cómo se puede estar en un premium si se está por encima de un all high. Cualquier momento en el que el mercado vaya por encima de un all high, eso es un premium de corto plazo, porque está buscando liquidez. Cualquier momento en el que el mercado va por debajo de un all low, eso es un descuento. Ahora, tal como sucede en los casos en los que las personas utilizan indicadores de sobrecomprado y sobrevendido, se puede estar en sobrecomprado y aún así subir. Se puede estar en sobrevendido o en descuento y se puede seguir cayendo. Por eso digo que cuando las personas estudian el precio no pueden solo asumir que porque un indicador esté en sobrecomprado, se tendría una buena venta o una oportunidad de venta. No siempre es así. Pero si entienden una narrativa dentro de la estructura del mercado, y la estructura del mercado no es la respuesta, les ayuda a enmarcar una idea. Esa idea debe estar alineada con la narrativa presente. La narrativa dice por qué el mercado debe ir a donde ustedes creen que irá en ese día en particular, basándonos en el ambiente, los eventos del calendario económico y la volatilidad que se ofrezca para esa sesión de operativa en particular o ese día. Estas son cosas que necesitarán estudiar y que las enseño en este canal de YouTube. Enseñaré un poco más cuando estemos en las sesiones en vivo, será entonces más práctico. Estarán detrás de mí observando lo que yo observo, les daré mi diálogo interno y de esas cosas que pueda pensar cuál es la más resaltante en el momento, de forma que pongan su atención en lo correcto en el momento adecuado. El Power of Three, que es la apertura, el rally o la manipulación que crea el máximo, y el movimiento a la baja, luego se distribuyen las ventas por debajo de un área en la que había stops. El Smart Money vendería los buy stops aquí, tomaría el impulso y luego descargarían sus ventas a los sell stops por debajo de los mínimos relativamente iguales. Recuerden que cuando vimos los mínimos relativamente iguales en el gráfico diario, eso los traders lo verán como un breakout. Hay muchos traders que tienen sistemas de seguimiento de tendencias de largo plazo, modelos. Si el precio quiebra por debajo de esas áreas, para ellos será ideal vender. ¿Y qué ingresará al mercado entonces? Órdenes de mercado para venta directa. Bueno, esa es la contraparte perfecta para un Smart Money que vende aquí arriba y que querrá comprar a un precio más bajo. Mientras estamos aquí arriba, ellos buscan esto. Es difícil creerlo cuando de por sí ya lo habíamos denotado la semana pasada y la semana previa a esa. No, tenemos la habilidad para pronosticar ciertas cosas que deben repetirse. Si el algoritmo es de hecho algo controlado y entendemos lo que hace el algoritmo, según mi experiencia, ese es el caso. ¿Se cumple? Aquí lo tenemos. Ustedes toman la lógica de ciertos principios y conceptos. Combinan eso con la estructura del mercado. Buscamos precios más bajos. Debemos de alcanzar un mínimo específico, pero además, ¿cómo es que la narrativa actual nos permite acoplarnos al rango diario con el Power of Three? Todo se los he enseñado.
Apertura Rally, el Smart Money entra cerca del máximo del día por encima del precio de la apertura y salen aquí debajo en un mínimo importante. El mercado cierra cerca del mínimo del día. Vayamos a un gráfico de 5 minutos. Uno, dos máximos relativamente iguales, ¿lo ven? Ahora, si observan gráficos de temporalidad menor, déjenme quitar esto porque ya no es útil. Si ven eso sí, aquí está el precio de apertura. ¿Qué creen que hay por encima de eso? Buy side. Los buy stops y el buy side liquidity descansa aquí encima. El precio puede subir. A la izquierda de eso, ¿ven también estos máximos de aquí? Están bastante cerca el uno del otro también. Es posible que quieran limpiar eso. Esto creo que es demasiado el esperar que se llegue a ese máximo. Esto de aquí es razonable y esto sería lo mínimo. El mercado va por encima, toma stops, quiebra a la baja, regresa una vez más por encima del precio de apertura y cae buscando agresivamente el sell side, aquí debajo. Ahora, para algunos de ustedes eso sería suficiente. Vender aquí arriba, comprar debajo de los mínimos y salir. No hay nada de malo en eso si ese es su modelo. Daremos un vistazo más de cerca a esta área de aquí para ver qué encontramos. Bien, iré directamente al gráfico de 1 minuto para ahorrar tiempo. Bien, tenemos en esta área el mercado va por encima de los máximos relativamente iguales. Están aquí. El mercado sube, quiebra a la baja y justo aquí, ¿ven eso de ahí? Eso es un swing low. Quiebra a la baja. ¿Hubo desplazamiento? Sí. ¿Regresa el mercado a esa pequeña área de aquí? Sí. ¿Está por encima del precio de apertura? Sí. ¿Es eso suficiente? Seguro. Pueden vender ahí. Tendrían que soportar esta subida adicional hacia su entrada. Puede que tengan un poco de drawdown, pero su stop loss, si entran en este Fair Value Gap, su stop loss debe estar por encima, como mínimo, de esa vela que crea el Fair Value Gap, que está aquí. Su stop debe ir por encima de eso, para una medida un poco más conservadora, aquí encima. Pero ICT, eso es demasiado, es un stop amplio. Bueno, pero miren lo volátil que está. ¿Les preocupa que les saque de forma prematura o se preocupan por sacar la cantidad máxima de dinero de la operación, descuidando el nivel de riesgo? Eso es lo que hacen los jugadores y yo no enseño a jugar. Al practicar en sus cuentas demo, tengan eso en cuenta de forma que no se excedan. Tenemos el side por debajo de estos mínimos de aquí. Después de golpear el Fair Value Gap, vamos ahí una vez más, por encima del precio de apertura, quiebra la baja y agresivamente viene aquí debajo. Un muy buen impulso. Volvamos al gráfico de 5 minutos. Bien, observaremos la sesión de la tarde. Aquí están las 1:35. Recuerden que les dije más o menos 1:30. Ahí es cuando me gusta observar. Ahora, he tomado operaciones antes de eso, pero me gusta es la 1:30. Después de la 1:30 se va a la hora del almuerzo y existe un retroceso al alza cuando se es bajista o un retroceso a la baja cuando se es alcista. Eso lo ven aquí. Imbalance, máximos relativamente iguales, el precio sube justo ahí y esa es un área en la que pueden vender. El mercado cae, aquí hay otro Fair Value Gap, el precio sube, esa es una venta. ¿Qué buscaríamos? Esa línea de aquí, ese es el mínimo relativamente igual en el gráfico diario. Hoy tuvimos una enorme oportunidad, muchos puntos que tomar. Hice algo esta mañana y les daba a todos más o menos ejemplos de lo que sería leer el tape y de lo que haremos en las sesiones en vivo.
hice algunas ejecuciones solo para probar visibilidad, para probar que esperaba un impulso. Creo que fue Nasdaq. Estaba operando Nasdaq. Vayamos al Nasdaq. Bien, aquí está. Nos acercaremos en esta área. Bien, aquí está lo que veía mientras observaba el gráfico. Me desperté esta mañana, mi esposa está fuera de la ciudad con mi hija. Me desperté solo y solo porque, ya saben, hábitos, el hecho de que tu esposa no esté a tu lado. Me dio insomnio, me senté y estaba observando los gráficos y dije, ¿sabes qué? Déjenme preguntarles qué ven ustedes antes de decírselos. ¿Qué me dio la base para que esto de aquí, y lo explicaré a detalle en un momento, pero ¿qué me dio la seguridad de la probabilidad de que esto girase y se fuese a la baja? Estudien el fractal completo, pausen el video. Algunos rechazan, nunca haré lo que ICT me pide. Tuvimos este máximo de aquí, fuimos por encima y luego tuvimos el market shift. Tenemos la toma de buy stops, los artistas del breakout entran en compras. Luego tenemos los mínimos relativamente iguales, se quiebran. Tenemos un shift en la estructura del mercado en un gráfico de 5 minutos, en un momento de bajismo en el que buscamos esos mínimos relativamente iguales en el S&P. Este no es el S&P y lo entiendo, pero esperamos ver que ambos índices caigan en el gráfico diario. El bajismo debe liderar el protocolo en relación al día. ¿Qué tenemos aquí? Desplazamiento por debajo de estos mínimos. Aquí hay mucha energía y ahí encima, ¿qué tenemos? Un Fair Value Gap. Bueno, aquí hay uno también. ¿Qué les enseñé? Aquí es en donde hacen su entrada, pero ICT, no entraste ahí. Bien, pero no observaba el gráfico en ese momento. Hablaré de eso. Me leyó la mente. Este Fair Value Gap de aquí esperamos que sea alcanzado. Nuestro stop debe estar posicionado de manera que podamos enfrentar eso. Así que, ¿qué significa eso? Eso quiere decir que tienen que tener equidad suficiente para permitir que su stop loss quede aquí. O deben utilizar micros. Lo cual está bien. No quiero usar micros, quiero sacar $20 por punto. Bien, pero tienes que tener una cuenta que permita eso. Si no la tienes, opera micros. Pero no quiero. Bien, juega, pero no porque yo enseñe eso. Aquí está el order flow dentro del Fair Value Gap. Nuevamente tenemos algunas tomas adicionales por encima y que van a ese Fair Value Gap de ahí. Colocaré otro rectángulo de manera que puedan obtener una representación visual de lo que quiero decir. Pueden verlo obviamente, pero quiero que contraste. Estas son las reglas que he estado enseñando. Si hay un solo Fair Value Gap, entonces colocan su entrada ahí y no esperan que se tenga un retroceso mayor. Pero a causa de que tenemos otro aquí, esperamos que el precio lo alcance. Ahora, sé que algunos de ustedes quieren ser el ICT Junior y quieren entrar en la vela más alta cuando venden y en la vela más baja cuando compran. Lo entiendo, pero eso no siempre va a suceder. Si tratan de tomar eso, se van a perder movimientos. Y si el precio se mueve como se movió hoy, es duro porque se movió muchísimo. Y si no estaban posicionados, se iban a pasar el día castigándose por haber sido codiciosos en vez de hacer lo que ya les enseñé. Probablemente se perdían el resto de los movimientos que se dieron en la tarde, yéndose sin nada.
Tenemos un shift en la estructura del mercado. Vamos a un Fair Value Gap aquí. Tenemos un quiebre a la baja. Fair Value Gap aquí. Mínimos relativamente iguales. Vean de cerca. Mínimos relativamente iguales. La toma de un máximo aquí. Quebramos a la baja con el movimiento de estas dos velas que van aquí debajo. Es lo mismo que sucede con estas dos velas que se quiebran con este movimiento. Es un fractal. Todo este movimiento de aquí es lo mismo de aquí, solo que más pequeño, y crea lo mismo. Un Fair Value Gap aquí, el mercado retrocede, los cuerpos respetan esa área. Se va un poco por encima, está bien. Luego el precio quiebra agresivamente a la baja. ¿Se toma el mínimo? No. El precio retrocede. Ahora tengo dos, no una, sino dos narrativas en desarrollo. Esta de aquí con la que tenemos un shift en la estructura del mercado. Este es un máximo de largo plazo. Aquí tenemos otro quiebre a la baja con un imbalance. Por eso este es un máximo de medio plazo. Este es más alto que este, ¿correcto? Es un máximo de largo plazo, máximo de medio plazo. Por definición, ambos son máximos de medio plazo porque tienen imbalances. Pero este es más bajo que este. Y este de aquí es más bajo que este. Este es un punto de giro que convierte a este, según la jerarquía de los swing points en la estructura del mercado. Este es un máximo de largo plazo, medio plazo, a causa del imbalance, pero según la forma en la que se combinan en la estructura del mercado, largo plazo, medio plazo. Ahora, cuando esto retrocede, este se convierte en un máximo de corto plazo dentro de una estructura de mercado que tiene realmente una predisposición de caída, porque tengo por encima un largo y medio plazo. Esto debe de respetar el order flow subyacente y caer. Yo busco un precio más bajo que alcance a ir por debajo de esto. Ahí debajo hay sell stops. En lo que se retrocede a la vela alcista. ¿Qué es esa vela alcista? Un order block bajista. Eso no es lo que nos has enseñado en el modelo, Michael. Correcto, no les digo lo contrario. Les estoy enseñando es a leer el tape. Ya yo enseño order blocks en el canal. Iremos a esto de aquí. Y dentro de esta área sombreada, ejecuté. Cambiaré el color. Suficientemente bueno. Puede que no hayan elegido lo mismo, pero es mi elección. Bajaremos un gráfico de 1 minuto. Siempre que hago esto, me imagino que alguien que entienda mejor esto y que sepa trabajar con el TradingView, probablemente esa persona tenga una forma mucho más fácil y rápida de llegar a donde yo trato de llegar. Disculpen. Bien, estamos dentro de esa área sombreada en el gráfico de 5 minutos. También estoy dentro de esta vela verde de aquí. Eso es un order block bajista. Lo que haré será calibrar. Eso quiere decir, utilizando un enfoque top-down, refinar ese order block de 5 minutos hasta llegar a esto. El mercado retrocede aquí al order block. Yo trato de buscar. Una vez que se llega al punto medio, yo trato de entrar más o menos en ese momento. Entro ahí en esa vela, aguanto todo esto y luego el precio cae. Algunos de ustedes puede que vean esto y digan, oh, aquí está el order block, el Fair Value Gap. ¿Qué sucede si el precio sube? Bueno, sube un poco, pero ¿a qué se encuentra subordinado? A todas las cosas que describí aquí y en el gráfico de 5 minutos ahí. Con ese swing high más alto, la estructura del mercado es bajista. Yo no busco este escenario. Por eso les digo, esto lo digo todo el tiempo. El que yo enseñe mi teoría de order blocks, mi concepto del Fair Value Gap, no va a causar que deje de ser efectivo. Número 1, se necesita muchísima disciplina. Tienen que tener una organización absoluta. Tienen que saber qué es lo que hacen y por eso muchas personas solo enseñan en retrospectiva.
es porque en realidad no son capaces de aplicarlo. Pueden sonar inteligentes, pueden sonar educados, entre comillas, institucionalmente, pero si no pueden aplicarlo, es inútil. Les estoy mostrando estas cosas. También les digo que observen a su alrededor, que la mayoría de las personas repiten lo que enseño. En otras palabras, dicen lo que yo ya dije. Hacen eco, pero realmente no lo aplican como yo soy capaz de aplicarlo. Eso debe de hacerles sentirse cómodos. Las personas, y por mucho, el humano es una criatura floja. Son perezosos y por mucho no van a tener la capacidad de funcionar en base a reglas, disciplina, responsabilidad. Van a ser flojos y no van a hacer lo que se supone que deben hacer. Eso no va a cambiar nada. Esto no va a causar que esto se inferiorice ni que deje de ser superior. Nada va a cambiar su efectividad. Esto va a seguir siendo constante. Ahora, el algoritmo, no me importa cuántas personas aprendan de este canal de YouTube. No me importa cuántas personas me plagien y traten de reconvertir y cambiarle el nombre a todo lo que he enseñado. Esa saturación no va a causar un cambio por lo que acabo de decir. El algoritmo no va a cambiar. Siempre hay gente nueva, todo el tiempo. P.T. Barnum lo dijo de forma muy precisa. Cada segundo nace un imbécil más. Ustedes nunca se van a quedar sin liquidez. Alguien siempre nace, siempre alguien comienza a especular en el trading. Boom, entra al mercado y esa liquidez representa el lado opuesto al de su operación. No hay razón para que se preocupen por la efectividad de esto. He estado enseñando esto por un largo tiempo, de forma privada. Escuchen, si yo honestamente pensara, de corazón, que esto fuese a fallar y a dejar de funcionar según la forma en la que lo enseñé, no lo enseñaría. De hecho, nunca lo hubiese mencionado. Estoy siendo honesto. Tengan la seguridad. No hay razón para que se preocupen o se alteren. Esto se va a mantener. Mientras los mercados se sigan moviendo, estos elementos se van a mantener en los mercados. Ahí se los dejo. El mercado sube, toma el order block aquí, pero es solo una mecha. ¿Lo ven? La mayoría del volumen con los cuerpos de las velas está dentro de ese order block. ¿Qué hace el mercado luego? Quiebra y muestra un desplazamiento aquí. ¿Recuerdan lo que dije acerca de este patrón de aquí? Mínimos relativamente iguales, el mercado quiebra y retrocede a un Fair Value Gap. Aquí está de nuevo, mínimos relativamente iguales, desplazamiento, Fair Value Gap. ¿Qué hace? ¿A dónde retrocede? Al Fair Value Gap y miren de cerca la parte baja del order block bajista. ¿Lo ven? Ahí golpea. Ustedes me vieron observando el gráfico. Ahí está. Entré en esa vela. No entré. Realmente no veía la pantalla en el momento en el que tenía el celular, pero en ese punto no estaba observando. Este es un gráfico de un minuto. Algo más estaba haciendo. Cuando veo la pantalla, el precio sube, golpea y después del llenado coloco mi orden en el mercado para vender. Vendí 3 contratos aquí, vendí 2 aquí y luego entré nuevamente aquí. ¿Después de qué? De ir a este order block bajista de aquí. El precio cae, retrocede y vendo aquí. Fue en el mínimo de esa vela. Este de aquí. Miren esa figura de ahí. 13.334 y 3/4. Mi entrada, a medida que el precio retrocedía en esta vela, la entrada estuvo en el 13.335, solo un cuarto de punto por encima. En esa vela fue mi entrada. Se tuvo un poco de drawdown aquí. Esa entrada tenía un contrato, pero miren lo que hago. Coloco la porción más grande del escenario o del contexto de la operación. Tamaño máximo de posición primero. 3 contratos ahí. Luego vendo 2 aquí y luego añado el último acá. En áreas lógicas y precisas. No es aleatoriedad ni inventos, tampoco adivinanzas. Aquí hay una lógica.
Cuando el mercado crea esto de aquí, el valor más alto al que va esa vela es el 13.339.5. 4 handles y medio es el drawdown que enfrenté, pero se trata de un solo contrato. Tengo 2 contratos en venta desde aquí y 3 desde aquí. Tengo la equidad aquí repartida en 5 contratos. Este contrato de aquí, que solo tiene 4 puntos y medio de drawdown, es insignificante. No me preocupa. Y por eso, cuando piramido, coloco mi posición más grande primero y voy disminuyendo hasta que no puedo disminuir más. Yo cuando llego al último contrato no añado 1 y 1 y 1. Eso no lo hago, no lo necesito. Una vez que tengo la posición establecida y me he sometido a la idea de una caída hacia ese nivel que dibujé en... Olvidé en qué temporalidad fue. Lo veremos en un segundo, pero... Aquí está la salida. Ahí saqué las 6 posiciones en el 13.285. Quise salir apenas por encima del nivel porque el precio puede crear estas tomas débiles sin llegar a mi nivel. Tenemos un poco de eso aquí y finalmente el precio va un poco más abajo. Tendría que haber esperado un poco más para tomar mi nivel. Sin embargo, aquí se dio. Eso lo posteé en la pestaña de la comunidad cuando sucedió. Les mostré la captura. Ahora, eso es leer el tape, eso es leer el mercado, eso es familiarizarse con el order flow. Para aquellos de ustedes que han sido mis estudiantes por bastante tiempo, y no solo desde hace poco, ustedes reconocen esto como un market maker sell model. Estaba vendiendo en esa área en la que tomaría lugar una distribución. Todo está ahí, es lógica. Diré esto porque sé que hay personas que quieren observar mis registros de operaciones y que lo que buscan es precisión. Hay muchas cosas que hago en esos registros que no tienen nada que ver con el tratar de ser precisos. Ustedes lo que quieren ver es que una cuenta suba. Eso se los di. También di una vía para los estudiantes que me pedían y a los que estoy obligado. Querían que les mostrase, dado el caso de que enfrentaran un periodo de drawdown, cómo podrían repararlo. También hubieron muchísimas preguntas. Eso lo apliqué esta mañana. Déjenme ver en dónde fue la entrada. Fue la segunda en la que coloqué 2 contratos, justo ahí. Cuando tomé esa, ¿fue después o fue déjenme retroceder? Bueno, es indiferente. Es esa que está en el Fair Value Gap que dije que no estaba viendo mientras se formaba. Después del llenado el precio seguía estando cerca. Es una Close Proximity Entry. Muchísimas de las operaciones en esa cuenta del TD Ameritrade cuentan con el uso de Close Proximity Entries. También estoy utilizando cosas de las cuales ustedes no saben. También le estoy probando a algunos de mis estudiantes. Dado el caso de que entren a un mercado, tomen una operación y no lo saca pero enfrentan drawdown. ¿Cómo enfrentarlo? Ustedes no están al tanto de las conversaciones que tengo con los estudiantes. No asuman que al ver esas declaraciones eso es todo lo que tengo. Para nada lo es todo. Realmente estoy haciendo algo más. Hay alguien ahí fuera diciendo que tiene capacidades que yo no puedo operar, que los estoy engañando. Quiero que dé la cara, pero no lo hará. Quiero que piensen que eso es todo lo que puedo hacer. Saben que puedo hacer más. Esto no es lo mejor. Hay cosas mejores que pueden hacer, aún utilizando los conceptos de este canal de YouTube, que son más precisas que esto. Sé que suena difícil de creer, pero es lo que es. No quiero que esas declaraciones que estoy mostrando, al igual que el resto de mis cosas, las personas toman mis cosas, les quitan mi nombre, las renombran y dicen esto es mío, es mi creación. Lo que sea, así venden y estafan. Si una de esas declaraciones que tienen tiempo real y relación con una cuenta real y que estoy produciendo tal cual como esto de aquí, es difícil creer que alguien sea capaz de tomarlo y decirle a las personas que estos son sus resultados y terminar estafándolas.
Piensen, todo lo que hago tiene una razón. Yo no reacciono a la negatividad de alguien más. Hoy, esta es la última parte y acabamos. Todo esto fue durante la noche a medida que nos acercábamos a la sesión de New York. Tuvimos esta consolidación, lo llevan arriba por encima del máximo de la madrugada de aquí y volvemos al área que discutíamos más temprano. Toman el máximo aquí con esta subida y a las 9:30, que es cuando esperamos que se presente volatilidad, eso es aquí, una pequeña consolidación, el rally. En mi cuenta de trading real tomé una compra aquí y salí, creo que fue en el 13.409. Quería el 13.425, pero pensé que quizá no tomarían eso. Le llegamos bastante cerca, salí un poco antes. Eso fue todo. No tomé nada más sino hasta la tarde, que tomé un pequeño scalp aquí y saqué como $740, creo que fue. Mi atención no estaba fija porque ahora mismo soy el señor mamá. Mi esposa no está conmigo y los 2 hijos que aún viven con nosotros. Estoy a cargo de su educación en el hogar y de llevar este negocio. Tengo 2 boxers que me demandan bastante tiempo. Sé que varios dicen, llega al punto, llega al punto. El punto es que yo soy una persona real. No tengo la capacidad de estar en cada movimiento porque estoy haciendo otras cosas y tengo una vida. Sé que probablemente parece que no, pero realmente sí. Y es tan introvertida y tan simple como ella misma. Adoro mi vida y adoro hacer las cosas que hago. Los mercados no son todo en mi vida. Espero hayan sacado algo de aquí. Nuevamente pueden ver cómo tuvimos una caída en el Nasdaq. Creo que será todo aquí. Déjenme regresar al mini S&P. Pueden ver la relación ahí, ambos moviéndose a la par, pero miren de cerca. Por eso regresé al mini S&P. ¿Por qué lo haces, ICT? ¿Ven eso? Miren el máximo aquí, que está como a las 2:30 am de hoy, viernes 29 de abril de 2022. El rally de aquí después de las 8:30 crea el máximo, pero es más bajo que el máximo de las 2:30 de la madrugada. Regresaré al Nasdaq. ¿Lo ven? 2:35. Tenemos una subida en el Nasdaq. Esto es lo que enseño como SMT. Esto demuestra la capacidad de romper la correlación entre 2 mercados similares. Estos son activos de correlación positiva. El S&P compuesto por 500 stocks y el Nasdaq que se compone de 100 stocks. Por lo general se mueven a la par. No todo el tiempo. Así que si somos bajistas y estamos esperando precios más bajos y vemos esto, pero el S&P no lo hace, eso les muestra que esto es un stop run y que el S&P está bastante débil. Esto les da la confirmación sin utilizar un indicador, sin tener nada en el gráfico. Les muestra, y déjenme hacer esto. Teniendo el Nasdaq así, pueden hacer una comparación al apretar esta pestaña de aquí. Añadiremos el mini S&P, nuevo panel, lo coloca debajo. Si comparan máximos, vienen aquí al pequeño engranaje, en el Price Source lo cambian a máximo. Pueden ver máximo a máximo, máximo a máximo, más alto aquí, más bajo acá. Parece una divergencia de indicador, ¿lo ven?
Pero no es un indicador, es precio. Yo utilizo las relaciones intermercado y la correlación. Correlaciones de la forma correcta. A muchas personas les gusta hablar de mis correlaciones y no tienen ni idea de lo que hablan. Si se fijan en la idea de esta correlación de aquí, eso les da una visión de rayos X de la verdadera acumulación y distribución. Esto es distribución porque no se tiene el mismo rally que se tuvo en el Nasdaq. Tengo dos cosas más en la agenda. Mencioné que a una de las chicas les mostraría el FIB. No hay nada más, pueden cerrar el video porque ya no enseñaré nada más. Es solo para aquellos que quieren calibrar el Fibonacci, que quieren ver algunos de los niveles que añado a los gráficos. Les mostraré lo que quiero decir aquí. Price Note. Algunos me preguntaron cómo coloco las anotaciones. Lo anclan al máximo que quieren y lo arrastran. Si aprietan el Shift tendrán el nivel. Eso también se aplica a las trendlines. Si añaden una aquí y comienzan a arrastrar, si aprietan Shift automáticamente la alinea y se mantiene derecha. Muchos de mis estudiantes fueron de ayuda porque eso solía volverme loco. Como quiera, sé que se los advertí, aquí no hay nada, solo son cosas para personas nuevas. Lo último es el Fibonacci. Anclan su Fib a 2 puntos del precio. Quitaré esto de aquí. Una vez que lo tienen en su gráfico lo seleccionan. Van al engranaje, estilo. Estas son las configuraciones. Apretan la pequeña caja y escriben el número tal cual lo tengo aquí. Ahora, si quieren ver proyecciones de cuán bajo o alto los movimientos podrían ir, esto es para el equilibrium. Si quieren ver el premium y el discount, eso es lo que representa el punto 5, es el 50%. Pueden ver que al colocar esto aquí, se comienzan a tener desviaciones estándar. Si quieren calibrar en base al rango diario, eso les dará una idea de en qué punto debe de formarse su mínimo. Aquí vean que el precio acelera porque va por debajo de un mínimo importante. Eso es suficiente. Si quieren mostrar los niveles de la Optimal Trade Entry, estoy quitando esto de forma que pongan su atención en los niveles que conforman la Optimal Trade Entry. El 62 y el 79. Pueden cambiar esto y colocarles otro color para que resalten. No me gusta hacerlo, pero ahí tienen. En caso de que observen algo así, aquí están los niveles del Optimal Trade Entry y son alcanzados aquí. Déjenme acercarme. ¿Puedes acercarte a ICT? Soy tan joven como ustedes. Bien. Aquí está el máximo, mínimo, Optimal Trade Entry. Se alcanza aquí, se va al Fair Value Gap. Bam. Eso la hace óptima. Ahí está su entrada. Podemos venir. Y hacer proyecciones aquí nuevamente. Lo haremos. Moveré esto. Voy a colocar una desviación. 2. 1.5. Creo que es suficiente. El rango entre máximo y mínimo. Eso pueden considerarlo para su premium y discount. Para el Optimal Trade Entry me gusta usar los cuerpos. Apertura o cierre más bajo en los swings. Ahí ven como el precio va casi al 79%. Déjenme quitar esta línea del Fair Value Gap. ¿Ven que es limpio?
Eso no es lo que dicen los libros. ICT no sabe usar Fibonacci. No tienen ni idea de cómo han hablado las personas de eso con los años. Han hecho hasta videos hablando de eso. Mira eso, no entiendo lo que hace. Ese es el volumen en concreto. Estoy utilizando la apertura más baja en esta vela de aquí, dentro de este swing, y dentro de este swing estoy utilizando la apertura o cierre más alto. Ahí se coloca. La Optimal Trade Entry está ahí. Veo esto como un stop run. Tal como aquí, me gusta ir a lo esencial, al punto. Este es un extra para los que se quedaron. Ahí está la Optimal Trade Entry. Si quieren comenzar a ver las proyecciones aquí, tenemos una desviación estándar, se proyecta, boom, ¿lo ven? Se golpea y tenemos un retroceso. Era una buena zona en la que tomar beneficios. También está por debajo del mínimo. ¿Qué tan por debajo del mínimo se puede ir a ICT? Bueno, ahí tienen una desviación estándar, se toma muy bien, un buen retroceso y el precio se altera justo antes de la apertura. Esas son las cosas que prometí que estarían al final de este video, se supone que fuesen para el jueves. Aprecio que hayan sido pacientes y que no me atacasen diciendo: dijiste que enviarías video el jueves. Cosas de la vida real. Bueno, mis amigos, creo que será todo. Les hablaré, si Dios quiere, el martes de la próxima semana. Hasta entonces, disfruten su fin de semana y cuídense.